En el marco del quinto encuentro de innovación pública de la Academia Politécnica Naval, Innovapolinar 2022, punto de encuentro con el propósito de fomentar el desarrollo de las tendencias tecnológicas que permitan generar en la población la curiosidad intelectual y el deseo por aprender cosas nuevas que lo conduzcan al desafío que significa la innovación, buscando contribuir a dar solución a problemas del día a día, de los hogares, de la industria, del servicio público y en particular, en este caso, de la defensa. Dentro de tal contexto que hoy conversaremos sobre desafíos de hidrógeno verde para Chile. Nuestros expositores serán Yuri Sagüero y Andrés Lavé. Andrés Lavé, ingeniero comercial y Master of Science en Finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez y Master of Science en Climate Change, Finance and Investment de la Universidad de Edimburgo, Escocia, se ha especializado en la evaluación financiera de riesgos y oportunidades asociados a cambio climático. Actualmente es director de inversiones de hidrógeno verde y líder de nuevos negocios de Fundación Chile, gerente de inversiones de El COIHUE, Family Office Familiar Casanueva y consultor de Implementa Sur. Además, es profesor del Diplomado de Finanzas Sostenibles de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Finisterra. Don Yuri Sagüero, ingeniero civil industrial de la Universidad Técnico Federico Santa María y magíster de evaluación de proyectos de la Universidad de Chile. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector energético a nivel nacional e internacional, en países tales como Chile, Colombia, Perú, Inglaterra, Francia, Italia y España, con cargos a nivel gerencial en grandes empresas como Grupo Endesa y Grupo IC Power. Actualmente es director de desarrollo e innovación en ENAP, encargado del desarrollo de proyectos de electricidad con fuentes renovables, proyectos de reconversión, proyectos de gas natural para apoyar la transición energética en generación eléctrica, transporte de largo recorrido y marítimo, desarrollo de nuevas energías como el hidrógeno verde, hidrógeno azul y derivados carbono neutrales. Además, apoya la modernización y mejora continua de la empresa a través de procesos de innovación. A continuación, les explicaré cuál será la dinámica del conversatorio. Van a presentar nuestros expositores, inicialmente don Andrés Lavé y luego don Yuri Sagüero. Y luego daremos espacio para preguntas, consultas y conversaremos un poco sobre cómo se relacionan ambas exposiciones con el quehacer nacional y el quehacer de la Armada. A continuación, invito a los presentes a dejar todos sus celulares en silencio y acompañarnos a conversar sobre los desafíos del hidrógeno verde. Muy buenos días a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a la Armada de Chile, a la Academia Politécnica Naval, para traerme aquí y poder contarles un poco lo que estamos haciendo desde Fundación Chile en este desafío país que es sumamente relevante y que es importante que todas las instituciones y personas se involucren, conozcan sobre algo que puede ser particularmente relevante para nuestro país y no solo para nuestro país, sino que también para el mundo. Quisiera comenzar un poco explicándoles y contándoles sobre la Fundación Chile, quiénes somos, qué es lo que hacemos y luego voy a entrar un poco en terreno en un aspecto que tal vez es poco comentado respecto del hidrógeno verde que tiene que ver con los temas de financiamiento principalmente. Bueno, la Fundación Chile es una institución que ya tiene 46 años de historia y es una alianza público-privada que tiene como objetivo promover la innovación al servicio del desarrollo sostenible, tanto en lo económico, social y natural desde Chile. Y en ese sentido, sus socios principales son el Estado de Chile, por un lado, con el 50%, y el otro 50%, BHP Billiton, una de las principales compañías mineras del país, y busca de alguna manera ser un brazo articulador del Estado de Chile para el desarrollo productivo y el desarrollo de nuevas industrias y la transformación de aquellas industrias que necesitan entrar en estas nuevas fases en función de los desafíos de sostenibilidad y económicos que tenemos en nuestro país. Y en ese sentido, la historia de la Fundación es bastante rica respecto al involucramiento en distintas iniciativas que han derivado en industrias bastante relevantes para el país, como es el caso del desarrollo de la industria del salmón a principios de los años 80,
También ha participado en el desarrollo de la industria agrícola, particularmente en todo lo que tiene que ver con la exportación de berries. También participó en la industria del queso de cabra. Posteriormente, a principios de este siglo, participó activamente en el desarrollo del primer proyecto piloto de solar fotovoltaico sin subsidios en el norte de Chile, que fue clave para ver cómo hoy en día esta es una industria que ya está bastante más consolidada. Esta lámina de alguna manera refleja buena parte de esos proyectos. Como les decía, también somos pioneros en el desarrollo de fondos de capital de riesgo en Latinoamérica. Y hoy en día estamos muy involucrados en iniciativas relacionadas con la escasez hídrica. Somos líderes del programa Escenarios Hídricos 2030. También tenemos una plataforma de innovación abierta que apoya el desarrollo del ecosistema de proveedores y de innovación en la minería, que se llama Expande. La fundación también tiene el portal Educar Chile, que es el mayor portal educacional en Chile para profesores de educación básica y media. Y también estamos involucrados en otros programas, como el caso de Talento Digital, el programa Tranque, que se dedica, digamos, al monitoreo de los relaves mineros, y también el programa Cambia el Foco a través de una colaboración con fondos climáticos internacionales. Eso es un poco una pequeña introducción sobre la Fundación Chile. Bueno, y desde el punto de vista de lo que es el valor social, la Fundación a lo largo de su historia ha demostrado ser una institución que genera valor para la sociedad y para la economía chilena. Bueno, entrando un poco a los temas vinculados con el hidrógeno verde, un poco la historia de esto en la Fundación lleva más o menos unos 18 meses y se da básicamente... La hemos tratado con uno de nuestros stakeholders más relevantes, que es Corfo. Como tenemos una pata pública, digamos, y somos cercanos a Corfo, Corfo nos fue pidiendo, bueno, ayúdenos a entender este desafío, ayúdenos a medir, digamos, ver dónde están los gaps, las diferencias, identificar la oportunidad, y a partir de eso vemos qué actividades en concreto pueden nos pueden ayudar a desarrollar. Y en esa línea, digamos, una de las cosas que hicimos sobre todo aprovechando la pandemia y que se masificó el uso de Zoom y todo eso, tuvimos muchas conversaciones de alto nivel con distintos actores a nivel mundial para entender, por un lado, si esto era realmente una alternativa viable para Chile, se lo veían factible, y por otro lado también, qué rol veían jugando a la Fundación Chile en esa línea. También, luego a partir de eso hemos desarrollado algunas actividades de posicionamiento, hemos desarrollado material multimedia para poder mostrarle al mundo la oportunidad que tenemos, y también hemos estado cerca de algunos proyectos y hemos desarrollado, digamos, este mapeo y algunos investment teasers o documentos que buscan levantar el interés de inversionistas a nivel global para que apoyen el desarrollo de esta industria. Y el último objetivo, que es básicamente donde más he estado involucrado y es lo que hoy en día nos mantiene como foco dentro de la Fundación, es básicamente el diseño y la estructuración de un mecanismo de financiamiento que movilice recursos a escala a esta nueva industria. Y en esa línea, digamos, parte de las conversaciones que hemos tenido con distintos actores, y tomando, digamos, la historia que ha tenido la Fundación, a la Fundación se le ve como un articulador, digamos, dentro de esta nueva industria, dada su posición neutral, confiable, y también su dualidad, digamos, al ser una alianza público-privada. Hoy en día se habla mucho de las alianzas público-privadas para el desarrollo de este tipo de iniciativas, por lo tanto, la Fundación en ese sentido es un lugar bastante natural para poder trabajar esos aspectos. Y en ese sentido, está la posibilidad de desarrollar un rol catalizador y de convocar participantes, también un rol de liderazgo intelectual. Contamos con equipos y especialistas bastante relevantes y que tienen mucha experiencia en otras industrias que pueden ser traídas naturalmente a lo que tiene que ver con hidrógeno verde. Y por último, un rol financiero en el sentido de habilitar capital, de movilizar recursos y también dar un sentido estratégico y alineado con las políticas públicas a estas inversiones.
Y hablando específicamente de los temas financieros, digamos, cuando hablamos de la industria del hidrógeno verde en particular, pero cuando hablamos en general de cualquier tipo de industria nueva que está en formación, uno de los factores más relevantes es que no existe un mercado, hay que crear un mercado. Hay alguien que está interesado en desarrollar, generar una oferta, pero si no hay una demanda que hay atrás que apoye, lamentablemente muchos de estos proyectos no van a ser viables económicamente y en ese sentido no dicen suceder. Y acá el desafío está en que efectivamente el hidrógeno verde es visto como una gran alternativa para poder apoyar los procesos de descarbonización de varios sectores, particularmente algunos sectores difíciles de descarbonizar, como el sector de la producción de cemento, la producción de acero y también particularmente el transporte. Pero cuando tienes una alternativa que es económicamente más barata y que contamina, en muchos casos no hay mucho que pensar. O sea, tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiar esto, pero también hay que alinear los incentivos económicos. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que esta es una industria que se está levantando a nivel mundial en base a subsidios. Los países que están interesados en que el hidrógeno, sin ponerle apellido, digamos, el hidrógeno como tal, sea una de las bases energéticas de la economía mundial, están invirtiendo grandes recursos para poder hacer que eso pase y cerrar muchas veces este gap, esta diferencia que hay entre los precios de compra como con los precios de venta. Y en ese sentido vemos a Japón invirtiendo casi 20.000 millones de dólares de recursos públicos, de subsidios básicamente para investigación, para el recambio de infraestructura, para la creación de este nuevo mercado. También vemos a un Estados Unidos que venía mucho más atrasado y que en el último tiempo ha venido avanzando fuerte con este tipo de soluciones. De hecho, en el último tiempo el gobierno actual acaba de anunciar una ley para poder hacer frente al desafío de la inflación, que de alguna manera involucra bastantes recursos para poder impulsar el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Y también vemos a los países de la Unión Europea y el caso del Reino Unido también impulsando bastante fuerte el desarrollo de esta nueva industria a partir de recursos públicos. Pero nosotros estamos a la cola, estamos al final, ahí aparecen, la verdad es que esos son 50 millones de dólares que son los que destinó Corfo a subsidiar parte de un grupo de 6 proyectos en concreto. Pero la verdad es que no hay mucho más. Y no hay mucho más porque, si se fijan, todos los otros países son países desarrollados, países que, bueno, OECD, Chile también, pero son países que tienen la capacidad financiera de usar recursos públicos, incluso endeudarse a tasas bajas para poder apoyar el desarrollo de una industria de este tipo. Pero en el caso de Chile, no somos un país pobre, digamos, pero tampoco somos un país que tiene capacidad de subsidiar fuertemente una industria, y tampoco la historia de Chile va en esa línea. En ese sentido hay que reconocer que la economía chilena ha funcionado y sobre todo los últimos 30, 40 años en base al desarrollo del libre mercado. Por lo tanto, tenemos que entender, digamos, cómo podemos lidiar con ese desafío en particular. Y por otro lado, entendiendo, digamos, dónde están los grandes volúmenes de capitales que podrían salir a apoyar industrias de este tipo, están los inversionistas institucionales. Los inversionistas institucionales son básicamente fondos de pensiones, compañías de seguros, grandes jugadores del sector financiero global que invierten de largo plazo, pero también que tienen un deber fiduciario importante y que no pueden tomar riesgos en exceso. Y ahí probablemente está uno de los grandes problemas. Los inversionistas institucionales les encanta este tipo de industria, saben que les encantaría apoyarlo, pero no son capaces de invertir directamente en ella porque es demasiado riesgosa, está en una etapa demasiado temprana. Entonces, de alguna manera quieren que esto pase para que cuando tengamos un mercado andando, funcionando, tranquilamente pueden invertir grandes sumas de dinero en largo plazo para poder apoyar la industria. Entonces, en esa línea, y entendiendo, digamos, que los desafíos climáticos son bastante elevados, digamos, es que se ha armado una coalición de inversionistas de este tipo, el Net Zero Asset Owners Alliance, que surge a partir de la COP anterior en Glasgow, que de alguna manera han dicho, nosotros podemos participar de esto.
Pero para poder hacerlo necesitamos que se creen distintas estructuras y vehículos financieros que permitan que nosotros asumamos solo una parte del riesgo, pero que aparezcan otros inversionistas, en el sentido de inversionistas que tengan capacidad de absorber pérdidas o invertir garantías para que si esto no sale como esperamos que pase, bueno, nosotros seamos un poco los que no salgamos tan mal parados de esto. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros hay personas que tienen sus pensiones, son seguros, etc. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de lo que son los proyectos de hidrógeno verde, hay dos desafíos financieros principales. Por un lado, como les decía anteriormente, está la barrera o el desafío de que hay un modelo de negocio incierto. No hay certeza de que va a haber compradores del hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque hoy en día producir el hidrógeno verde es relativamente caro versus las otras alternativas. Entonces tengo que lograr convencer a una contraparte que hoy en día podría estar demandando el hidrógeno para sus procesos, de que compre un hidrógeno que es verde, no contamina, pero por otro lado que es económicamente bastante más caro versus sus otras alternativas. Y para eso existen ciertos mecanismos como subastas de compra y venta y contratos por diferencia, que son vehículos en los cuales no voy a entrar, pero que básicamente intentan resolver ese problema, lograr juntar las puntas. Y por otro lado, el gran problema que tienen este tipo de proyectos es que son proyectos de gran escala, son proyectos de infraestructura muy grandes. Si pensamos que esto de alguna manera implica el desarrollo de una planta de energía renovable, pues ya sea de viento, principalmente en el caso de los proyectos en el sur, pero solares también en el norte, eso es solo un componente, pero luego viene el componente de la electrólisis, viene el componente de la compresión, del almacenaje, el transporte. La verdad es que es una cadena industrial bastante grande, lo cual requiere muchos recursos. Y como todo proyecto requiere recursos no solo para la construcción, sino también proyectos para el desarrollo. O sea, estos proyectos necesitan muchos recursos en tiempo muerto para costear estudios, para costear toda la permisología. Por lo tanto, para poder buscar resolver eso, surgen alternativas como algunos fondos específicos para impulsar ese tipo de ayudas en esas etapas. Entonces, en el caso del financiamiento de soluciones climáticas, vemos que para todo lo que son prototipos de laboratorio, existen ciertos financiamientos, desde el Venture Capital, capital de riesgo, también el apoyo de la academia, subsidios también de gobiernos, pero a escalas muy menores. Y por otro lado, cuando hablamos de proyectos que ya pasan a fases más avanzadas, son naturalmente las mismas corporaciones, las empresas, algunas instituciones financieras de desarrollo, Banco Mundial, el BID, etcétera, aparecen ahí apoyando de alguna manera. Pero cuando ya estamos hablando de proyectos que están a escala comercial y que ya no son el primero, sino que son una repetición de este tipo de proyectos, aparece la banca comercial con el famoso Project Finance, donde de alguna manera la base del financiamiento bancario de eso surge porque hay cierta certeza de flujos. Tengo compradores que sé que van a demandar y van a pagar por este producto. Pero entre medio hay un hoyo bastante grande, digamos, que va en el caso de los proyectos que tienen de un tamaño de 10 millones de dólares y que están en fases piloto, hasta proyectos que van cerca de los 200, 300 millones de dólares y que corresponden a estos proyectos que ya van a ser los primeros de escala comercial. Y ahí es donde tenemos que salir a apoyar y a cubrir ese gap. Y visto el tema del financiamiento en cuanto a lo que es el ciclo de vida de los proyectos, vemos que mirando en el eje de tiempo, por un lado las etapas de desarrollo, construcción y operación, y por otro lado lo que es el perfil de riesgo de estos proyectos, vemos que naturalmente la primera etapa es la más riesgosa. Y ese es el capital más difícil de conseguir. Normalmente proviene de los promotores de los proyectos y en ese sentido probablemente lo que han visto en la prensa respecto a los proyectos que se han anunciado no es una empresa, sino que normalmente son consorcios de empresas que se reparten el riesgo y se reparten, digamos, este tipo de financiamiento, porque una sola empresa sería muy, muy riesgoso que lo tome. Y en esa primera etapa, la etapa de desarrollo, como les decía, es básicamente la necesidad de financiar estudios, permisos, contratos de arriendo de terrenos y cosas de ese tipo.
Ya en una segunda etapa, en la etapa de construcción, el tipo de financiamiento se calibra un poco, se necesita un poco de financiamiento concesional, que sea tasa más baja, que sea más blando, que esté dispuesto a absorber más pérdidas, pero ahí entra también a jugar un poco el capital comercial, donde aquí básicamente lo que se está haciendo es invertir los recursos en fierro, o sea, el desarrollo de la infraestructura misma, la compra de los equipos, etcétera. Y ya el riesgo baja bastante cuando estamos en una fase de operación. Cuando la planta está instalada, empieza a producir las moléculas, empieza a despachar energía y hay un comprador o aparece un comprador, la verdad es que el riesgo de negocio baja y ahí es donde la deuda comercial aparece, aparecen los bancos, aparecen todos los que quieren financiar y apoyar esto, digamos. Entonces, en línea con eso, y entendiendo, digamos, que en la Fundación tenemos un rol de investigar y ver qué cosas se han hecho en el mundo para poder lidiar con este tipo de desafíos, tal vez en otras industrias, es que hemos diseñado, tomando como ejemplo un vehículo de inversión bastante exitoso para el desarrollo de energías renovables en mercados emergentes, la idea de un facility. ¿Y qué quiero decir con un facility? Es básicamente una plataforma de inversión que tiene aguas abajo distintos fondos para apoyar a los proyectos en las distintas etapas. Y la gracia de esto es que tiene como base una estructura de inversión que se basa en el financiamiento combinado o blended finance, que tiene como principio básico que distintos actores que tienen distintas capacidades de tomar riesgo y expectativas de retorno participen en un mismo vehículo, unos subsidiando a otros, a partir de que unos buscan impacto y otros van a buscar retornos, ¿ya? Y con esto, de alguna manera, apuntamos básicamente a generar una base de recursos importantes para apoyar el desarrollo de un pipeline de proyectos que va un poco detrás de aquellos proyectos que ya recibieron este primer financiamiento de Corfo, de estos 50 millones de dólares, y que son los que están anunciados. Hay hoy en día una batería de cerca de 60 proyectos que están, digamos, en esa línea, y la idea es tomar esos y empezar a apoyarlos primero en una etapa de desarrollo para que los mejores pasen en una etapa de construcción y luego podamos verlos operando en el futuro cercano. Esto tal vez es súper técnico, pero no voy a entrar en detalles, pero sencillamente es explicarles cómo funciona esta plataforma, este facility, como les decía, tomando en cuenta lo que les decía anteriormente respecto a los tipos, a las etapas de los proyectos. Esto cuenta con un fondo de desarrollo que espera tener 50 millones de dólares, que lo que hay detrás es capital básicamente de subsidio. O sea, aquí de nuevo Chile va a tener que salir a buscar esos recursos y los tiene. Los excedentes que se están generando por el litio van a probablemente ser utilizados para apoyar este tipo de etapas, digamos. Y también existen fondos climáticos y también la cooperación multilateral, la banca multilateral de desarrollo puede apoyar en esta etapa. Y la idea, como les decía, es poder con estos 50 millones de dólares dar préstamos bastante blandos y asistencia técnica a los proyectos para que tengamos un pipeline de unos 20, 25 proyectos que estén activamente trabajando en el diseño. Luego, un fondo de construcción que básicamente va a apoyar a los consorcios que ya están empezando a trabajar en cada uno de los proyectos con capital y deuda senior o convertible para la materialización de estos proyectos, para la construcción misma de los proyectos. Y ahí es donde, aguas arriba, la idea es que existan tres tipos de inversión. Un capital de primera pérdida, un capital que va a ser, nuevamente, probablemente algunos recursos públicos, pero que va a absorber buena parte de los riesgos que van a correr estos inversionistas. Luego una segunda capa de capital, que es un capital junior, que apunta a básicamente a atraer a inversionistas de impacto y a inversionistas estratégicos, principalmente corporaciones que tienen tecnología y que les interesaría que esto pase, porque luego van a tener a estos proyectos como demandantes de sus servicios. Y finalmente una tercera capa, que es una capa de capital preferente, que va a contar con garantías especiales, donde la idea es que entren los inversionistas institucionales, que entre este gran pocket de dinero que tiene la capacidad de esperar 15, 20 años el repago y que va a apoyar este tipo de iniciativas. Lo interesante de esto es que los proyectos que logren pasar de un fondo al otro, se puede hacer reciclaje de ese capital. Lo primero que va a pagar el fondo de construcción son los fondos que recibieron anteriormente, por lo tanto esos recursos vuelven a estar disponibles para nuevos proyectos que vengan más adelante
y creemos que esto es una diferencia relevante respecto a lo que se vio anteriormente con el subsidio directo de Corfo. Y luego, cuando los proyectos están funcionando, la idea de alguna manera es ayudarlos a refinanciar la deuda, refinanciar la estructura de capital para poder, en ese sentido, incorporar a la banca comercial y incorporar a los inversionistas que hoy en día invierten, pero con bastante menos riesgo. Eso hasta ahí respecto a lo que es financiamiento. Es hasta ahora lo que estamos más avanzados y estamos trabajando directamente con Corfo, con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía, para poder hacer que esto pase. Y adicionalmente, hemos dentro de la Fundación levantado e identificado una serie de otras iniciativas a las cuales nos gustaría poder involucrarnos y naturalmente hay algunas cosas que se vinculan directamente podrían involucrarse directamente con la Armada. Por un lado está el desarrollo de capital humano especializado. O sea, esta es una industria nueva, es una industria distinta de la minería y distinta de la energía, digamos, propiamente tal, porque el hidrógeno básicamente es un químico, es una mezcla de ese tipo de componentes. Entonces, buena parte de los especialistas que van a desarrollar estos proyectos, que los van a mantener, los van a manipular, no existen hoy en día. Entonces hay que trabajar con las universidades, trabajar con las distintas instituciones de educación para formar esos profesionales. Hay que definir los perfiles, hay que establecer cuáles van a ser esos planes de trabajo, y en ese sentido la Fundación hoy en día tiene un área específica en desarrollo de capital humano que puede apoyar mucho en eso. Por otro lado, tomando como ejemplo lo que ya hemos hecho en la minería con la plataforma Expande, la idea también es apoyar el desarrollo de un ecosistema de proveedores para el hidrógeno verde a partir de una plataforma de innovación abierta similar a la que contamos hoy en día. Otra de las iniciativas es impulsar la agregación de valor al hidrógeno. Hoy en día todo el mundo habla del hidrógeno y estamos hablando de exportar moléculas, pero ¿por qué no pensar en esta oportunidad, a diferencia de lo que hicimos con el cobre y el litio, digamos, agregar valor a partir del desarrollo de startups y de compañías que estén pensando cómo entregar mayor valor agregado a este commodity? Por otro lado, también está una idea instalada particularmente en Corfo de que Chile debiese ser capaz también de empezar a producir sus propios electrolizadores, no necesariamente depender únicamente de electrolizadores importados desde China o de otros países. Chile tiene parte de los componentes que se necesitan, como son tierras raras, etcétera. Por lo tanto, y tenemos también mano de obra y tenemos capacidad tecnológica como para poder empezar a trabajar en este tema. Y sería bastante interesante. Y el último probablemente va en la línea de buscar aplicaciones en el mundo de las instituciones de la defensa nacional y lo vinculo, digamos, con dos casos particulares que creo que sería interesante empezar a explorar. Por un lado, vemos la posibilidad de empezar a ver prototipos de embarcaciones que funcionen con celdas de combustible y que de alguna manera tengan o buscar un uso, una función dual, en el sentido de que lo que se haga, lo que pueda eventualmente hacer la Armada en esta línea puede tener impacto en industrias relevantes para el país, como puede ser el caso de la industria del salmón. O sea, pensar en tener wellboats que funcionen con hidrógeno no es tan descabellado, ya se está empezando a hablar, y en ese sentido probablemente lo que pueda hacer UNASMAR y la coordinación con otros astilleros puede ser sumamente relevante. Y la segunda iniciativa que vemos interesante es utilizar el hidrógeno para reconvertir motores a diésel en zonas remotas. O sea, sabemos que de alguna manera la Armada necesita llegar a todo el territorio y hay zonas que no están conectadas al sistema central de energía, donde están los faros, donde las operaciones en Puerto Williams, en Dawson, me imagino que de alguna manera hoy en día usan mucho combustible fósil, y pensar en el hidrógeno verde como alternativa para poder reemplazar eso y utilizarlo hace mucho sentido. Así que nada, eso es un poco la presentación. La idea de alguna manera era contarles lo que estamos haciendo y felices de recibir sus preguntas y dialogar al respecto. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Una charla sin duda súper interesante. Le agradecemos también a todos los presentes que todas sus dudas la guarden, las dejen anotadas para una vez que finalicemos las dos presentaciones. Las desarrollamos en el conversatorio también a nuestros espectadores online, nos hagan llegar sus consultas
y las podremos resolver. A continuación, veremos la charla de ENAP con don Yuri Sagüero. Muy buenos días. Lo primero, agradecer la invitación. Interesante charla de Andrés. Yo creo que combina muy bien con las cosas que voy a decir yo ahora respecto a lo que ENAP está realizando. Y lo segundo, un orgullo poder estar acá, tomando en cuenta que yo soy hijo de marino. ¿Ah? Muy contento de poder acompañarles en estas charlas. ¿Qué pasó? Vale. Ahí está. Lo que les traigo es la experiencia de ENAP hoy en día en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y derivados, en particular en la región de Magallanes. Yo desde hace un año y medio que fui cordialmente invitado por la compañía a desplazarme a Punta Arenas para mirar este tipo de temas. Les voy a contar lo que hemos estado haciendo, lo que vemos, cómo ha variado o cómo hemos ido repensando el rol de ENAP en este tema. Yo creo que a raíz de lo que decía Andrés, hay muchas cosas en desarrollo, muchas cosas que van cambiando y es lo que nosotros también hemos sentido con el paso del tiempo, que lo que originalmente pensábamos que ENAP podía hacer y aportar en esto ha ido cambiando y seguirá cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del rol de ENAP, nosotros lo que hacemos en conjunto con los proyectos que se están desarrollando en Magallanes es básicamente buscar sinergias que nos permitan poner en valor nuestros activos y, por otro lado, lograr con los proyectos dos objetivos bien importantes. El primero, optimizar sus inversiones, optimizarlas vía el diseño de ingeniería que tiene que hacer cada uno de ellos, en el sentido de que ellos puedan pensar en que para su propio desarrollo pueden utilizar las instalaciones que ENAP tiene en Magallanes, y segundo, que esto les permita una reducción de plazos para llegar al mercado en términos de utilizar infraestructura portuaria existente versus, digamos, construir infraestructura portuaria nueva que hoy en día pensamos que podría tomar entre 5 y 7 años. Entonces, eso es muy relevante para nosotros. Entonces, a partir de todo esto, lo que nosotros creemos es que el rol de ENAP es de integrar todos estos proyectos que se están desarrollando para que ambos podamos ganar en este desarrollo futuro y que podamos mantenernos competitivos tanto nosotros como los proyectos. Ahora, en términos de sentido estratégico de este rol, para nosotros tiene muchas variantes, tiene muchos pilares. Entre ellos, obviamente, ganar experiencia, lo decía Andrés, aquí hay un tema muy relevante que es un combustible que, si hoy en día se usa y existió hidrógeno, no sé, 40, 50 años, es de uso industrial. Lo que estamos hablando aquí es de utilizar el hidrógeno como un vector energético, y eso cambia completamente el diseño y completamente lo que es la normativa y la regulación respecto al uso de este combustible y los derivados de él. Lo segundo, mejorar nuestro conocimiento. Uno de los primeros temas que nosotros tomamos o consideramos que había que mejorar dentro de la compañía cuando comenzamos con el tema del hidrógeno era la gestión del conocimiento. Aquí, por ejemplo, con el trabajo con los proyectos surge mucho conocimiento nuevo y que obviamente tiene que comenzar a esparcirse en la compañía, y por eso para nosotros un tema importante en estos momentos en términos de diseño es una buena gestión del conocimiento y, por otro lado, comenzar a preparar los cuadros profesionales para lo que se viene al futuro.
Esa preparación de cuadros profesionales implica, nosotros somos una empresa química, el tema del hidrógeno y los derivados es una empresa química, significa reconvertir nuestros cuadros, perfeccionarlos y lo otro que no es menos relevante es trabajar en conjunto con las universidades para ver cuáles son los nuevos requerimientos profesionales a partir de esta nueva industria, ¿no? Y como decía anteriormente, poner en valor los activos que tiene ENAP en la zona, generar nuevos ingresos para la compañía y generar un posicionamiento futuro en esta nueva industria. Tampoco es ningún misterio que esta nueva industria es sustituta de la que nosotros tenemos actualmente. Entonces, necesitamos posicionarnos en este tema para efectos de poder transformar ENAP en lo que viene como escenario de nuevas energías. Un tema relevante es que nosotros pensamos, particularmente en Magallanes, y diría que en la zona centro-sur también en términos de logística, es que nosotros tenemos muchas ventajas competitivas en las etapas logísticas de la cadena de valor del hidrógeno verde. Aquí un breve cuadro o estructura en términos de producción y transporte y distribución del hidrógeno verde. En la generación eléctrica, la generación de energía, la verdad es que nosotros es poco lo que podemos aportar, desarrollo de parques eólicos o en el caso del norte, parques solares, hay muchas empresas, hay mucha especialización, yo creo que el mercado lleva funcionando 40 años, 50 años, no hay mucho más que nosotros podemos aportar. Sí en la etapa de transformación de planta química, por ejemplo, como anécdota, la planta de H&F, la planta piloto que H&F tiene proyectada para comenzar operaciones a fines de este año, ha implicado que mucha gente, tanto de Metanex como de ENAP, haya salido de la compañía, de las compañías y hayan terminado en esta nueva compañía que es H&F. Entonces, sí hay cosas que podemos aportar y creemos que en esa etapa de transformación de planta química hay sinergias y temas de valor que podemos intercambiar. No obstante eso, hay un tema relevante, que en esta etapa de producción la industria es altamente intensiva en CAPEX. Estamos hablando de que un proyecto de 1000 megavatios, la mayoría de los proyectos hoy en la región son de 1000 megavatios y el extremo es el proyecto de Total Eren, que son 8000 megavatios en distintas etapas. Estamos hablando que para un proyecto de 1000 megavatios la inversión total podría estar entre 2.000, 3.000 millones de dólares, lo que no es un valor menor. Entonces, esta industria en la etapa de producción es altamente intensiva en CAPEX, pero en lo que corresponde a logística, que es donde nosotros tenemos y creemos tener las mejores ventajas competitivas, es bastante menor. Estamos hablando del orden de un 10, un 20% del CAPEX total. Por lo tanto, nosotros creemos que en la etapa de almacenamiento, transporte terrestre y transporte marítimo podemos aportar mucho. Tenemos la infraestructura logística actualmente, tenemos terrenos, tenemos puertos, podemos reconfigurar, podemos crear o desarrollar nuevos puertos y por lo tanto creemos que el posicionamiento en esta etapa, digo, como decía al inicio, esto ha ido moviéndose a lo largo del tiempo y lo seguirá en el futuro. En esta etapa nuestro posicionamiento debería estar orientado principalmente a lo que es la logística de estos combustibles, lo que implica muchos desafíos, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos pensando hoy o lo que estamos haciendo es que tenemos claro que hay una labor principal en la parte logística donde nosotros tenemos que interactuar, tenemos que ser un actor relevante y protagonista en esta etapa y por lo tanto estamos trabajando activamente con, diría, la mayor cantidad de desarrollos que hay actualmente en la región de Magallanes. Tenemos que ser un actor relevante y lo planteaba también Andrés. Hay que desarrollar un modelo de negocio asociado al menos a esta etapa de logística que a nosotros nos compete en un inicio y por lo tanto nosotros definimos nuestro rol inicial como un rol articulador que nos permita generar un posicionamiento de ENAP en esta nueva industria y que nos permita poner en valor lo que tenemos actualmente. Hablábamos de los proyectos. En el caso nuestro, nosotros trabajamos con diferentes proyectos, pero actualmente los principales, o en términos de distribución geográfica, como para hacerse una idea de la dinámica de lo que está ocurriendo en la región, lo que podemos ver es que tenemos proyectos
y grandes proyectos, estamos hablando de 1000 megavatios en el caso de Cabeza de Mar, entre 1000 y 1700 en el caso de Austria Energy. Total Eren, como decía anteriormente, quiere llegar hasta 8000 megavatios, lo que puede significar hasta 15.000 millones de dólares de inversión en este tipo de proyectos. El proyecto Yaquedona, que está en la isla ya, que pretende llegar a los 2000 megavatios, y el caso particular y tal vez emblemático de HIF, que fue el primer proyecto o la primera compañía que comenzó a hablar del tema del desarrollo de hidrógeno verde y combustible sintético a gran escala, que tiene distintas etapas de desarrollo en distintas zonas de la región. Esto para nosotros implica hoy en día trabajar o tener firmado acuerdos de entendimiento con más de 10 proyectos o 10 desarrollos de proyectos que, si sumamos en términos de electrolizadores equivalentes, estamos hablando más de 15.000 megavatios, ¿sí? El sistema interconectado debe estar en una capacidad instalada del orden de los 30.000, 40.000, o sea, estamos casi la mitad. Tenemos claro que no probablemente todos los proyectos van a terminar siendo viables, pero haciendo un análisis inicial y filtrando distintas variables, nosotros creemos que de aquí al 2030 podríamos llegar del orden de 4.000, 5.000 megavatios instalados y construidos en la región, lo que implica mucho en términos de impacto, en términos de relaciones, en términos de economía, tanto para la región como para el país. Entonces, aquí algunos ejemplos de los proyectos con los que estamos trabajando. Vemos que la mayoría son principalmente proyectos y no es coincidencia, proyectos que vienen de Europa, ¿sí? Y proyectos que tienen relación con algunos capitales de Estados Unidos. Un tema relevante para nosotros en términos de la dinámica de la región es que la mayoría de los proyectos que mencionábamos anteriormente son de carácter de exportación. O sea, el producto va a ser exportado. Entonces, la pregunta que nos hacíamos nosotros, bueno, ¿y qué pasa con la región? Estamos hablando mucho de que Magallanes va a crecer, va a ser una industria relevante en el hidrógeno verde, pero ¿qué queda en la región? Más allá de toda la infraestructura y bueno, toda la economía directa e indirecta que genera una inversión de esta magnitud. Entonces, estamos desarrollando un proyecto piloto en nuestras instalaciones industriales de Cabo Negro que pretende producir hidrógeno para desarrollar aplicaciones en la región. Y algo decía Andrés, por ejemplo, las salmoneras. Estamos conversando con las salmoneras, con las empresas salmoneras. Una vez tengamos instalado este proyecto y tengamos hidrógeno disponible, porque claro, todas las cosas que puede implicar el hidrógeno no funcionan si no hay hidrógeno en la región, si hay hidrógeno para entregar, ¿no? Entonces, estamos conversando con salmoneras, estamos conversando con la Municipalidad de Punta Arenas para transporte, tal vez poner un bus de sightseeing en la ciudad de Punta Arenas. Nosotros mismos tenemos instalaciones de fraccionamiento de combustible para recuperar butano y propano. Utilizamos hornos, podemos hacer blending de hidrógeno con gas natural actualmente, y así, hay una serie de cosas que podemos hacer en la región a nivel de aplicaciones, de primeras experiencias, para ver cómo funciona todo, para comenzar a aprender entre todos, y nos parece un proyecto tremendamente relevante para la región. Utilizando energía renovable de nuestro parque eólico, nosotros tenemos actualmente un parque eólico en la región de Magallanes que está operativo hace más de un año, que se llama Vientos Patagónicos, tiene una capacidad instalada de 10 megavatios. Hablábamos de la dinámica de los proyectos a lo largo de la región, y a partir de aquí nuestras primeras conclusiones son las siguientes, que tiene mucho que ver con la Armada, ¿no? Y con temas de transporte marítimo. Identificamos hoy en día principalmente 3 polos de desarrollo marítimo en la región. Hay más, sin duda hay más, y hay otros proyectos que están desarrollando, pero nosotros principalmente, en función de la conversación con los proyectos, identificamos 3. El primero es Cabo Negro Laredo, que está más acá abajo, que es el complejo industrial nuestro. Claramente es un desarrollo que tiene que ver mucho con lo que pueda y quiera hacer ANEAP en conjunto con los proyectos.
El segundo es la zona del puerto de San Gregorio, también llamado Puerto Sara. Ya las instalaciones de Puerto Sara están deterioradas y no se usan. Pero ahí hay una zona importante de desarrollo donde podríamos tener que evacuar producto de proyectos que pueden sumar más de 10.000, 12.000 megavatios. Y el tercer polo de desarrollo importante que estamos viendo en términos portuarios es el de Percy y Clarencia, que está en la Bahía Gente Grande, donde actualmente lo único que existe son algunas instalaciones de ENAP, de antiguas operaciones de combustible, desde la zona de Cerro Sombrero hacia el puerto, algunas instalaciones de almacenamiento, pero aquí claramente hay que hacer un desarrollo, porque en particular la isla de Tierra del Fuego tiene, podemos ver, al menos diría yo, 5.000, 6.000 megavatios de proyecto, pero no hay puerto en la isla. Y el candidato primero, y probablemente el candidato que más se ajuste a una reducción, a una minimización de impactos ambientales, sea Bahía Gente Grande, en particular en la zona de Percy y Clarencia. Como decía, en el caso Cabo Negro, ENAP es quien está haciendo los desarrollos del caso. En San Gregorio se está conversando con distintos proyectos para intentar hacer cosas conjuntas. Un tema relevante es que estos proyectos tan intensivos en capital y con tantas etapas dentro de su cadena de valor no puede ser desarrollado por un solo actor. Tiene que haber más de uno trabajando en estas cosas, y por lo tanto creemos relevante buscar sinergias no solamente entre ENAP y los proyectos, sino que entre los proyectos mismos. Y obviamente entre los proyectos ENAP y las autoridades correspondientes, ¿no? Y en el caso de Clarencia, como decía, lo que preveemos es que hay que hacer un desarrollo nuevo en Bahía Gente Grande, que tiene condiciones de navegación no menores, producto de la existencia de la isla Contramaestre. Pero todo este trabajo, como decía, partiendo de lo que decía inicialmente sobre el desarrollo logístico y lo que pretende ENAP hacer ahí, a nosotros nos permite o nos hace pensar que vamos a lograr un posicionamiento dentro de esta industria, y nos va a permitir pensar en cosas mayores, como por ejemplo, otro tema que hablaba Andrés, el off-take. Muchos de estos proyectos, particularmente de gasolina sintética, que son los de HIF, pueden ser viables en la medida que ENAP pueda comprar el producto. Si ENAP compra ese producto, que es carbono neutral, puede introducirlo dentro de la matriz del país. Y si lo introduce dentro de la matriz del país, estamos reduciendo emisiones como país, ¿no? Entonces ese tema es tremendamente relevante. O en otros proyectos o en otras iniciativas podemos participar directamente aportando equity. Son temas, por lo tanto, nosotros creemos que iniciando nuestra interacción y nuestro trabajo con la logística, vamos a tener oportunidades y opciones de optar a modelos de negocio y a otras alternativas de valor para la compañía. Aquí un plan más o menos del desarrollo logístico, donde yo, ya que estamos aquí, lo puedo mencionar. Uno de los elementos críticos en el desarrollo de todo esto que queremos hacer son las concesiones marítimas. Entonces, lo tenemos, digamos, un elemento crítico, el más importante, la inversión sin duda, pero el siguiente son las concesiones marítimas. Y estando en Magallanes y conversando con los equipos, que ya obviamente ya muchos años, la conclusión es, bueno, ENAP, si tiene una contraparte relevante, importante y permanente en la región, es la Armada de Chile, por todo lo que hacemos y por todo lo que esperamos hacer en el futuro. Unos ejemplos. Aquí nos damos la licencia de soñar, ¿no? En qué es lo que viene y qué es lo que necesitamos hacer para la medida que estos proyectos se van haciendo realidad. Aquí una lámina de lo que es actualmente nuestro complejo industrial, y tal vez algo relevante que me gustaría señalarlo. ¿Qué es esto? Eso corresponde al primer proyecto comercial de HIF, que debiera estar operativo entre el 2026-2027. Es una planta de electrólisis de 300 megavatios que va a producir 75.000 más o menos metros cúbicos de gasolina al año, de lo que el 10% potencialmente va a quedar en nuestro país. Y ese 10% lo va a comercializar ENAP.
y es, yo creo, una medida, una iniciativa sumamente interesante para comenzar a generar una nueva dinámica de reducción de emisiones en el país. Importante también que al estar instalado dentro de un complejo industrial ya existente, se reducen los impactos ambientales y demostramos que es importante generar sinergias entre instalaciones existentes y proyectos nuevos, que se puede hacer. Y lo tercero relevante es que HIF va a exportar su producto a través del muelle 1 de ENAP, con lo cual nuevamente reforzamos el hecho de que podemos salir antes al mercado utilizando infraestructura existente. Tenemos que hacer inversiones, tenemos que modificar, tenemos que hacer ingeniería, tenemos que modificar nuestras concesiones marítimas, pero al final del día lo que estamos demostrando con este proyecto es que buscamos en esta nueva industria reducir impactos ambientales, reducir impactos comunitarios, y la primera medida en eso es intentar utilizar al máximo las instalaciones existentes. Y como eso no va a ser suficiente, porque la industria es muy, muy grande, lo que estamos proyectando es en Bahía Pelícanos, que está más hacia la derecha, donde señalamos el muelle 3, estamos proyectando la construcción de un nuevo muelle en una primera etapa, y en una segunda etapa el muelle 4, más hacia la zona norte, que no solamente va a ser un muelle o una instalación portuaria para importar, exportar productos, básicamente metanol, amoníaco, gasolinas sintéticas, sino que estamos pensando en un muelle de carga-descarga, que es una de las necesidades no solamente de los proyectos que van a desarrollarse en hidrógeno verde, sino de la región. Ya nos quedamos cortos con Mardones. Hace poco tuvimos la experiencia cuando HIF en su planta piloto ingresó el primer aerogenerador. Estuvieron 10 días sin poder entrar al puerto porque no había disponibilidad. Después entraron una serie de problemas con las maniobras, lo que nos dice que la región necesita nuevas instalaciones portuarias, y esta nueva industria tiene que también hacerse de alguna manera a cargo de esas nuevas necesidades de la región. Entonces estamos proyectando 2 nuevos muelles, como decía. HIF va a estar instalado aquí en su primera etapa, y en la parte de abajo de lo que es el muelle 3, otro tema asociado al concepto de reducir impactos, de integrar y de trabajar en conjunto, que es, estamos pensando en desarrollar un hub de almacenamiento de gasolinas y de amoníaco, de forma tal de que varios proyectos puedan confluir a esta zona industrial para poder exportar sus productos, y exista una única área de almacenamiento y no tengamos dispersos estanques por toda la costa entre Punta Arenas, no sé, y Posesión. Entonces, esto es lo que estamos proyectando para el futuro. Ya veremos cómo nos va. Y algo mucho más crítico. Muchos proyectos tienen que comenzar a ingresar aerogeneradores a partir del 2024. ¿Ya? Y estamos hablando en principio del proyecto de Austria Energy, que es HNH, que está en la zona de San Gregorio, y el proyecto de HIF, los 300 megavatios. 300 megavatios implica más o menos 60 aerogeneradores con todos sus componentes. Son 60 aerogeneradores y 180 palas, y las palas son las más complejas de ingresar. Entonces, actualmente, por lo que conversábamos sobre la zona de Mardones Tres Puentes, no hay infraestructura portuaria que permita el ingreso de este equipamiento. Y la única alternativa viable es el Espigón de Laredo. Nosotros, cuando construimos el parque de vientos patagónicos, ingresamos 3 aerogeneradores. Bueno, era poco, pero bueno, 3 aerogeneradores a través del Espigón de Laredo. Obviamente tuvimos que hacer el informe de maniobrabilidad, tuvimos que hacer una serie de conversaciones y ajustes con la gobernación marítima de la región, pero al final se logró establecer y se logró regular y normar el ingreso de estos 3 aerogeneradores, pero ahora que estamos hablando de 60 en una primera etapa, y el caso de HNH, estamos hablando de 250 aerogeneradores que tienen que ingresar, estamos reconfigurando el Espigón de Laredo, y ya tendrán noticias de nosotros en la región respecto a todo lo que tenemos que coordinar para que esto sea viable, ¿no? Aquí en el Espigón lo que estamos pensando es probablemente proyectar el existente actualmente, que tiene un largo de 125 metros,
proyectarlo del orden de 200 metros más para lograr un calado entre 8 o 9 metros en marea baja y de esa forma poder maniobrar con barcos digamos de gran calado. Eso. Perfecto, muchas gracias, Yuris. A continuación vamos a seguir con el conversatorio y hay algunas preguntas que nacen, yo había visto el título, algunas preguntas que lo voy a guardar para más adelante, pero algo que mencionó los dos súper importante, el tema del desarrollo de capital humano y también muy atingente aquí al tema de la Academia Politécnica Naval y un poco que tiene que ver mucho con el tema de los recursos, un poco con la necesidad. ¿Cuáles son la planificación que tienen para poder desarrollar el capital humano y si existen fondos para poder implementar esto? O sea, las universidades lo están viendo, hay algunos diplomados, algunos cursos, mucha cosa online, pero vamos a necesitar desarrollar técnicos para hacer mantenimiento de las cañerías, de hidrógeno en particular. Cuando hablamos de metanol, cosas así, ya está más o menos implementado, hay experiencia, pero cuando hablamos de hidrógeno o amonio en grandes cantidades industriales, como lo que Chile espera tener, ¿cuál es la proyección que tienen? ¿Cómo ven? ¿Usted hay alguna planificación? ¿Existen recursos dentro de todo esto para poder implementarlo? Creo que la pregunta es muy buena en el sentido de que efectivamente esta es una industria nueva que se nutre de componentes de industrias que ya existen. Bien comentaba Yuris, digamos que buena parte de lo que se está haciendo en Magallanes parte de la base de lo que ya tiene NAP y probablemente los profesionales. Esta fuga de profesionales de Metanex, de NAP, bueno, y otras tantas compañías a estos nuevos proyectos está pasando y va a seguir pasando en la medida que estos proyectos empiecen a avanzar. Entonces, es sumamente relevante considerar que esto hay que verlo como una oportunidad, digamos, no lamentarnos, sino que sencillamente entender que el desarrollo económico chileno está evolucionando, las industrias están cambiando, se están creando estas nuevas industrias y es necesario adaptar la oferta de educación y profesional para poder formar a aquellas personas que, por un lado, necesitan reconvertirse. Recuerden que estamos también trabajando en un plan de descarbonización importante, ya se han ido cerrando distintas plantas termoeléctricas, y ese proceso va a seguir en la medida que Chile tiene compromisos concretos de reducción de emisiones. Por lo tanto, ahí hay un pool importante de profesionales que tal vez con un poco de formación pueden pasar a tener roles muy relevantes en este tipo de proyectos. Pero por otro lado, también tenemos que ser capaces de formar a los nuevos profesionales, a los nuevos egresados de colegios, universidades, y que se van a insertar en el mercado laboral para poder apoyar estos proyectos. Y ahí es donde está el gran desafío. Es bastante complejo. Esto es algo que de todas maneras el Ministerio de Economía, por ejemplo, lo tiene bastante bien mapeado y entiende bastante la necesidad. Corfo también está trabajando en esa línea. Pero lo que no nos puede pasar es algo que ya lo vivimos en el desarrollo de la industria solar, que buena parte de los profesionales que desarrollaron o han estado desarrollando los proyectos, sobre todo en el norte de Chile, son profesionales que vienen de Europa del Este, que vienen o sea, hay incluso temas de barreras idiomáticas de por medio por no ser capaces de poder proveer una buena oferta de profesionales locales. Entonces, eso no nos puede pasar con esto y de alguna manera parte de lo que se está viendo a nivel público pasa por entender esas necesidades y por el lado de lo que es el rol de la Fundación Chile, tenemos experiencia básicamente ayudando a articular y uno de los tantas temáticas y objetivos que queremos desarrollar dentro de la Fundación precisamente es la formación de empleo verde, digamos, y sin necesariamente vincularlo específicamente a hidrógeno, pero todo tipo de iniciativas que van en la línea de la sostenibilidad. A mí da la impresión que un primer incentivo para dar este paso es en las empresas justamente la fuga, ¿no? Y como decía, lo vive Metanex hoy en la región, lo vivimos de alguna manera también nosotros. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque no hay actualmente en Chile suficientes profesionales que abarquen el requerimiento de esta industria nueva.
Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo cuando comenzamos a diseñar este plan de descarbonización de la compañía y de dar el paso hasta estos nuevos combustibles, es elaborando un plan de gestión de conocimiento en términos de todo lo que hemos ido aprendiendo. Ya llevamos casi 3 años. Nosotros, el primer hito fue firmar un MOU con GIF hace 3 años para su planta de la fase 1, y a partir de ahí entramos en contacto con diferentes desarrolladores. Entonces, el primer hito para nosotros ha sido desarrollar o comenzar a desarrollar este esquema de gestión del conocimiento al interior de la compañía. Y lo segundo que estamos haciendo, y que lo están haciendo los proyectos y que lo están haciendo las autoridades, porque como decíamos antes, esto no es cosa de uno, es conversar con las universidades y comenzar a ver, primero, dentro de las carreras existentes hoy, principalmente eléctrica, mecánica y química, y no solamente a nivel de ingeniería, sino que a nivel de técnicos, que puede ser tanto o más crítico para estos casos, es ver qué se está impartiendo hoy y qué habría que complementar, robustecer, modificar para poder acceder a esta nueva industria. Eso por un lado. Y lo segundo es ver qué carreras nuevas deben comenzar a ser desarrolladas o diseñadas para abordar esta industria. Experiencia hay, normativa, regulación de todo esto hay a nivel mundial. Uno de los temas, por ejemplo, relevantes con los que nos vamos a encontrar en el futuro, la mayoría de los proyectos que yo mostraba en Magallanes son de amoníaco. Y cuando tú entras en la conversación, bueno, ¿y qué significa el amoníaco? Que hoy es de uso básicamente industrial, menor. Te dicen, es en términos técnicos equivalente al GLP, en términos de presión, de temperatura, por lo tanto un diseño de una cañería, de un estanque, podría ser más o menos parecido. Salvo que tienes 2 elementos un poco relevantes, uno que es tóxico y el otro que es altamente inflamable. Por lo tanto, si tú miras a nivel mundial, hay infraestructura, hay mucha infraestructura de amoníaco, particularmente en puertos, que es donde podamos tener el tema crítico, y por lo tanto necesitamos generar esta dinámica. Te comentaba que hace unos meses estuve en Rotterdam en el Summit de hidrógeno, y el presidente de BP decía una cosa muy interesante, decía, mire, en esta cosa de la industria del hidrógeno está todo muy bien, pero ya llegó la hora de dejar de conversar sobre eso, que creo que esta es una instancia que apunta hacia lo que él decía. Dejemos de conversar y comencemos a hacer cosas, ¿ya? Porque lo relevante es que cuando comencemos a hacer cosas nos vamos a equivocar, van a ocurrir una serie de eventos, y eso es lo que nos va a generar la curva de aprendizaje para llegar bien a este nuevo mundo que hoy por hoy, yo diría, en Magallanes lo estamos proyectando entre 2027 y 2030. Vale, muchas gracias. Y me quiero tomar también algo que mencionaban los dos en algún momento, el tema de normativa, puertos y riesgos. Queremos exportar hidrógeno verde, energía verde para el mundo, queremos descarbonizar el mundo de alguna forma, esa es la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Pero los puertos todavía no tengo la impresión de que haya mucha prospección al respecto, de cómo adaptarlos, cómo adaptar sus operaciones, y algo que bien mencionaste, súper interesante, la adaptación que quiere hacer ENAP, pero eso implica también adaptar todas las operaciones a energías verdes, o sea, vehículos verdes, grúas verdes, etcétera, etcétera. Entonces, y de nuevo, me tomo el tema de financiamiento, si eso se está viendo, hay alguien que lo esté proyectando de alguna forma, porque eso también va a requerir, el financiamiento, lo mencionaste, son todo hacia proyectos de producción de la energía, tomo la energía, produzco hidrógeno, lo podré transformar a amonio, combustible sintético, etcétera, lo transportaré, pero los puertos requieren adaptación, y en Chile, puertos adaptados de esas características para el volumen que queremos exportar, tengo la impresión de que no tenemos tanto. No sé qué me pueden decir ustedes al respecto. Un concepto interesante que gatilla todo esto es lo que los europeos llaman los corredores verdes, ¿no? Que es el poder contar, ya cuentan ellos con muchos puertos en el sentido de lo que tú comentas, pero necesitamos que nuestros puertos también sean equivalentes.
Si no son equivalentes, no hay corredor verde. Si no hay corredor verde, bueno, hay muchas certificaciones y muchas cosas de producto que no funcionan. Y en ese orden de ideas, y pensando en que ENAP probablemente es la principal empresa de logística a nivel nacional, no solamente ya Magallanes, sino que en la zona centro también, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollando un plan de diagnóstico de nuestras instalaciones, nuestros ductos, nuestros estanques de almacenamiento, nuestros servicios de puerto, cómo operamos, qué utilizamos en los puertos como combustible. Y hoy en día lo que estamos haciendo es desarrollando un estudio para determinar qué pasa en toda nuestra infraestructura si movemos metanol, si movemos amoníaco, si movemos hidrógeno. ¿Qué nos sirve y qué no nos sirve? Porque dentro de la conversación de hacer esto competitivo, uno de los elementos yo creo que más pueden encontrarse en los estudios es, bueno, cuánta de la infraestructura existente a nivel mundial se puede utilizar, ¿ya?, para tener una mayor oportunidad de entrar antes en este mundo, y por otro para abaratar los costos, porque toda esta nueva infraestructura que viene no es barata, tiene un valor alto. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es este diagnóstico con distintos productos, y lo siguiente que es igual de relevante, creo yo, es que el diseño, por ejemplo, de los nuevos puertos los estamos pensando con bunkering, porque tenemos claro que para poder funcionar también como puerto verde y ser el nexo de origen de un corredor verde, es que necesitas tener estaciones digamos, de suministro de combustible para las naves que también sea renovable. Y por esa razón estamos incluyendo dentro del diseño el bunkering con estas nuevas energías. A ver, tal vez para complementar, yo creo que uno de los temas principales para poder gatillar que esto pase, y como bien decía, digamos, no enfocarnos únicamente en la capacidad de producción, de electrólisis, que obviamente es clave, pero está el tema de las aplicaciones, los usos, y sobre todo también la búsqueda de colaboración y contrapartes que estén interesados en la demanda de esto, pero que también puedan hacer transferencia tecnológica y apoyar el desarrollo local. Yo les contaba que estuvo en Rotterdam. De hecho, Holanda es hoy en día uno de los países más activos en el desarrollo y actualización de su infraestructura portuaria para poder recibir el hidrógeno que está acordando con muchos países. O sea, con Chile tiene un MOU, pero también tienes MOU con Argentina, con Colombia, con Namibia, con Australia. O sea, en la práctica ellos se están asegurando de poder contar con las moléculas verdes, y para eso necesitan habilitar su infraestructura, y están trabajando fuerte con eso. Pero eso también pasa como decía Yuri, el tema de las certificaciones. El hidrógeno tiene que ser verde no solamente en el origen, sino que también en el destino. Por lo tanto, toda la cadena de producción, transporte, tiene que ser verde. Y en ese sentido, particularmente con el caso de Europa, que hoy en día está en una situación compleja por la guerra de Rusia con Ucrania, y la dependencia que existe hoy en día de Europa de la energía que proviene de ese país, es que políticamente se están articulando las cosas para que el financiamiento vaya alineado con aquellos proyectos que van a permitir contar con esa energía verde. Y buena parte de lo que hemos estado desarrollando desde el punto de vista de lo que es el Facility de hidrógeno verde es precisamente la búsqueda de colaboración y apoyo financiero, y también de asistencia técnica y cooperación tecnológica, para que los proyectos se hagan alineados con la demanda que vamos a tener por el lado de Europa. Recordemos que al menos Rotterdam mueve cerca de un tercio de la energía que Europa necesita. Pero también hay muchos temas concretos en la aplicación y demanda local. Yo he tenido la posibilidad de conversar con la gente que está viendo un pequeño proyecto de hidrógeno verde en el puerto de San Antonio, donde básicamente la idea también es incorporar el hidrógeno en las grúas y en todos los equipos que van a mover los contenedores. Entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a ver cómo la industria se va modificando y va adoptando pequeños usos,
porque al final de cuentas una cosa, si bien es exportar el hidrógeno, no sirve nada hacerlo si seguimos funcionando con combustibles fósiles de base. O sea, necesariamente vamos a vernos obligados a reconvertirlo y eso es parte del desafío. Vale, igualmente, y siguiendo con el tema del hidrógeno verde, vamos a producir un montón de hidrógeno, vamos a funcionar con combustible sintético, pero la demanda, que lo mencionaron también, cómo conseguir demanda y en Chile en particular, cómo generar la demanda, porque existe financiamiento nuevamente mucho para producir, mucha industria, pero cómo implementamos la necesidad del hidrógeno o los combustibles sintéticos, cómo generamos la industria para que funcione acá en Chile. Eventualmente los combustibles fósiles van a ser demasiado caros, ya lo vemos, el precio de la bencina que sigue subiendo por distintas externalidades. Entonces, ¿cómo hacemos que Chile efectivamente funcione de forma económica y verde, que es un poco la estrategia, pero que no se ha visto mucho en la parte final de la cadena de valor, sino que se ha visto mucho en el principio? A ver, tal vez en ese punto destacar que hay un problema de base y es que la alternativa que tenemos hoy en día contamina y tiene externalidades negativas y que las empresas que producen petróleo, gas natural, etcétera, carbón y contaminan no pagan por eso o pagan cantidades todavía muy bajas. Y parte de las negociaciones climáticas van en la línea precisamente a hacerse cargo de ese problema porque el ponerle un precio al carbono, ponerle un precio a contaminar, no solo grabarlo porque sí, sino que sencillamente lo que se busca con eso es redirigir demanda desde aquellos combustibles que contaminan más a aquellos que no lo hacen. Entonces, buena parte de eso pasa por temas de regulación, pasa por temas de incentivos a nivel de política pública y de coordinación internacional. Recordemos que el tema digamos, de base de todo esto es el cambio climático, y el cambio climático al final de cuentas da lo mismo si una tonelada de CO2 se emite acá o en la China. Y en ese sentido es importante que todos los países se alineen de tal manera de ir convergiendo hacia un precio económico del carbono que movilice cada vez más rápido esto. Las negociaciones están en esa línea. Internamente Chile tiene bastante que hacer. Tenemos un impuesto al carbono que es bastante bajo para fuentes específicas, pero todo va en la línea de ir ordenando esto de tal manera que cada vez haya menos incentivos económicos para poder operar y producir combustibles fósiles o demandar, y por otro lado redirigir esa demanda hacia combustibles como en el caso del hidrógeno. A mí me da la impresión que aquí hay varios frentes. Tal vez en esta misma sesiones de estas charlas de Rotterdam, al vicepresidente comercial de Linde le preguntaban, decían, bueno, ¿y qué hacemos? Además la pregunta fue bien entusiasta, ¿no? ¿Qué hacemos para que de verdad la demanda de hidrógeno crezca y crezca en una proporción, en una escala que gatille grandes proyectos? Y el presidente Linde, muy alemán él, le respondió, bueno, que alguien lo compre. Simple, ¿no? Pero eso tiene varias aristas. Nosotros hoy, en términos de economía y de tejido industrial, funcionamos con cierta cantidad o cierta estructura de energéticos, lo que nos permite, a nivel mundial, ser competitivos en algunas áreas. Decía Andrés, efectivamente, que tenemos un impuesto verde. Actualmente en Chile el impuesto verde por emitir CO2 es de $5 la tonelada de CO2. En Europa ya va camino de 100 o superior en distintos países. Depende del país, pero podríamos estar entre 60 y $100. Estamos bastante lejos de eso. Entonces aquí se produce un doble fenómeno, que es, por un lado, el desarrollo de la tecnología para producir hidrógeno. Hay informes que te señalan que de aquí al 2030 o entre el 30 y el 35 podía reducirse hasta en un 70% el CAPEX total, lo que te acerca al hidrógeno como producto a ser competitivo respecto a lo que quiere sustituir. Eso por un lado. La ruta energética de Chile, diseñada para nuestro país, establece o pretende escalar el impuesto verde sucesivamente y llegar por lo menos a $32. Eso tiene un impacto sobre el tejido industrial y sobre nuestra competitividad. Entonces siempre hay equilibrios bien complejos. Pero tal cual decía Andrés, hoy el tema de Ucrania pone algo sobre la mesa que antes no estaba, y es
el que Europa y obviamente la mayoría de los países occidentales están repensando sus políticas de autoabastecimiento. Originalmente, cuando hablábamos de, por ejemplo, el gas natural como combustible de transición, porque dentro de los fósiles es el que menos emite, y después un paso a estos distintos productos que son o carbono neutrales o no emiten, siempre pensábamos en descarbonización. En cambio, ahora se introduce una nueva variable que es la seguridad del autoabastecimiento, ¿ya? Y eso ha cambiado completamente el pensamiento y la estructura de futuro que los países occidentales desean tener en términos de energéticos. Uno de los primeros impactos, el precio del gas subió muchísimo, y cosas de la vida comienza, como sube tanto, empieza a equipararse con el precio de los desarrollos de hidrógeno más competitivos. Nosotros tenemos dentro de nuestra política de ruta de hidrógeno verde, el intentar llegar a $1 el kilo para el 2030. Yo creo que está más entre el 2030 y el 35, pero es potencialmente posible que lleguemos. Todos los informes internacionales además nos reconocen como uno de los lugares en términos de mejores recursos renovables y uno de los que llaman campeones en el mercado del hidrógeno verde. Entonces yo creo que tenemos mucha potencialidad, pero siempre, digamos, la vara que nos mide es el que cualquier cosa que hagamos tiene un impacto sobre el tejido industrial y tiene un impacto sobre la competitividad de nuestra industria, y pensando en que nuestra industria es particularmente exportadora, hay equilibrios que deben ahí considerarse y que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué creo yo? Que de aquí al 2040, mirando informes además, no es que lo crea yo, el precio del gas puede seguir aumentando o mantenerse sobre los $30, lo que hace que proyectos competitivos de hidrógeno ya comiencen a jugar. Y después hay una segunda pata que es el desarrollo tecnológico, que tal vez es lo que estamos conversando aquí. En el caso particular del transporte naviero, hoy está jugando metanol, amoníaco e hidrógeno directamente. Y estamos viendo distintos desarrollos, todavía no hay suficiente inversión, probablemente con los mecanismos que comentaba Andrés, debiéramos tener acceso a más recursos para poder investigar más cómo esto sucede, pero pareciera que la industria originalmente, o a esta altura, se decanta por amoníaco en el caso de industria naviera de largo recorrido, y donde tengamos transporte marítimo que implique personas. Obviamente no puedes tener una propulsión con amoníaco, por lo que comentábamos antes. Entonces ahí la duda es si es metanol o hidrógeno, pero ya hay algunas definiciones, y lo que falta ahora son recursos para que podamos hacer mayores diseños y podamos hacer que esto sea competitivo, en el fondo. Vamos con algunas preguntas. Muchas gracias por la presentación, particularmente alegre por el futuro auspicioso para Magallanes, que queremos tanto más esa zona. Para Andrés quería hacerte una pregunta, porque tú tenías 7 proyectos con unas cifras que eran bastante menores que las que mostró Yuris, quizás con una mirada más a largo plazo. Tú hablaste de 7 proyectos en el orden de $1.000 millones, y tú hablabas de cada uno más o menos tenía 1.000 millones. ¿A qué te referías con esos 7 proyectos? ¿Eran etapas de un proyecto en particular? Básicamente, este es uno de los tantos mecanismos de financiamiento que esperan desarrollarse, y la idea de alguna manera es que este fondo, por un tema de diversificación, vaya a apoyar a los distintos proyectos en las distintas etapas. Probablemente lo que comentaba Yuris, estos son proyectos de escala más grande a lo que van a llegar finalmente cuando ya estén full desarrollados, pero en etapas previas van a ser proyectos intermedios de escalas un poco menores, donde en este caso es un fondo de construcción que ponga en 7 proyectos del orden de $100 millones, genera y moviliza 3 veces capital privado. Estamos hablando del orden de $400 millones por cada proyecto en esa etapa, pensando en que luego van a venir etapas posteriores. Pero eso, son primero que nada diversificación a nivel de portafolio, y también etapas intermedias, no pilotos,
primeras etapas de comercialización para poder después escalarlo y sean full deployment a la escala de lo que comentaba Yuris. Muy bien, la otra pregunta, no hemos hablado del norte de Chile, hay también esfuerzos en el norte, particularmente porque está visto desde el punto de vista de la demanda de la minería. Entiendo que tú estás hablando full exportación en el sur, porque no tenemos, obviamente, esa demanda en Magallanes, aunque podría hacerse algo localmente, pero en el norte, ¿de qué escala estamos hablando? ¿Cuánto consume la minería en relación a estos números de consumos que se exportan? ¿Y hasta qué punto vale la pena eso? Pero tampoco hay infraestructura. O sea, tú muy bien dijiste, hay que aprovechar la infraestructura portuaria y logística existente en Magallanes, y al no existir eso en el norte tendría que quedar autocontenida en cuanto a que se produzca y se consuma ahí mismo. ¿Cómo ves ese tema de los montos de producción en el norte que harían limitados a eso sin exportar y ahí el resto solamente desde el sur? Sí, yo comentar, no veo desarrollos en el norte, pero por lo que me han comentado y lo que me ha tocado leer. Efectivamente, el caso de Magallanes está pensado como exportación. Magallanes es una región obviamente de poco consumo energético. Por poner algunos números, la demanda media de Magallanes son 30 megavatios y la máxima son 45. Y solo el proyecto de HIF, que se supone que es en la fase 1, que es el pequeño, son 300 megavatios. Entonces, no es esa la idea. Entonces, toda esa industria está pensada básicamente para la exportación. Porque no hay demanda. A diferencia del norte, donde sí hay demanda. En términos eléctricos, el norte debe andar del orden de 3.000, 4.000 megavatios en equivalente. Y aquí estamos pensando en proyectos sobre 15. Entonces, yo diría que lo que está sucediendo en el norte son dos cosas. Es una combinación entre sustituir en la minería y exportar. Parte relevante también, ENAEX tiene un proyecto importante de exportación de amoníaco en Mejillones, y hoy por hoy el punto está en, efectivamente, cómo generamos la logística para llegar a la minería, y dentro de lo que es la minería, qué es lo que queremos sustituir. ¿Ya? Porque el gran tema de la minería para sustitución hoy en día es hidrógeno en los grandes camiones. ¿Ya? Y eso estamos en etapa, digamos, estamos dando los primeros pasos en esos desarrollos, y probablemente de aquí a 5 años, 6 años, veamos un camión efectivamente que sea competitivo y pueda utilizar hidrógeno. Pero hay que llegar allí. Hay distintas maneras de poder hacerlo. Y yo creo que hoy en día lo que está sucediendo, se está intentando buscar la mejor alternativa. Si a mí me preguntan, yo creo que tal cual ocurre con el mineroducto o lo que ocurre con el gas, lo más probable es que sea un ducto el que vaya a la minería y genere algún tipo de hub en las distintas áreas para poder dar el abastecimiento correspondiente. Y en términos de consumo local, exportación, diría yo que en una primera etapa en el norte estamos pensando que 2/3 de la producción debe ir a ser de uso local y 1/3 de exportación, más o menos. Y otra pregunta, en Magallanes, con esta capacidad eólica que va a tener, ¿podemos soñar en el futuro con Magallanes electrificado y no dependiendo del combustible, que es un tema estratégico? Si no llega un barco hoy día, un buque con combustible, cada cierto tiempo Magallanes se detiene. Entonces, si en el futuro está esta capacidad eólica de sobra y de alguna forma está reconvertida la región en ser un consumidor eléctrico, ¿se puede? Sí, hoy en día hay varios pasos que dar, pero hoy en día, por ejemplo, todos los desarrollos de proyectos están pensando en abastecimiento directo a los proyectos. No se está pensando en una red, por lo que comentaba antes. Magallanes tiene una capacidad instalada de 100 megavatios y un proyecto mediano, estamos hablando de 1.000 y localizados en distintas áreas. Eso es lo primero. Son proyectos eólicos, por lo tanto hay horas en que hay que compensar, digamos, la generación. Entonces, yo creo que sin duda vamos a llegar a un punto en que vamos a tener cierta estabilidad de red con algunos de los proyectos más cercanos o a Natales o a Punta Arenas, que son los principales centros tal vez de consumo, y parte de la energía vaya hacia estas zonas, que se combinará probablemente con gas. Ahora, lo que sucede es que
Magallanes tiene muchos recursos de gas, muchísimo. Y entonces, cuando hablamos de energía eléctrica, estamos hablando de parte importante del consumo energético. Bueno, la calefacción, vamos, es un tema bien relevante. El consumo térmico dentro de la industria, que es menor, pero principalmente de lo residencial y comercial. Y eso, yo diría, por temas de competitividad y por ser el fósil de menor emisión, va a seguir estando. Y tal vez tomar en cuenta aquí algo, que cuando hablamos del 2050 como ser carbono neutrales, no estamos diciendo que no va a haber ni gas ni combustibles. Va a seguir existiendo el gas, probablemente va a seguir existiendo la gasolina con algunos apellidos, biogasolina. El caso de la aviación cambiaremos probablemente completamente, pero es importante decir también que estos nuevos combustibles vienen, pero no vienen al 2050 a reemplazar completamente a lo ya existente. No sé si con eso... Andrés, Yuri, muchas gracias por las presentaciones. Quería hacer una pregunta, ya que tocaste el tema de las concesiones marítimas, que es un tema que nos compete a nosotros también como fiscalizador y también como ente técnico. Esta ley es muy antigua y ya hay intenciones de empezar a modificarla y actualizarla. Y hay varias ideas con respecto a eso, entre esas limitar el tiempo de concesión. Obviamente que eso desincentiva algunas inversiones. ¿Existen conversaciones de parte de usted o de Fundación Chile para que este tipo de proyectos tengan algún tipo de exención o algún tratamiento particular para las concesiones marítimas? A ver, reconozco que es un tema no abordado aún, es un tema relevante claramente y como bien dices, a final de cuentas, si es que limita los plazos de las concesiones y tu proyecto no es capaz de rentabilizar el CAPEX, digamos, que se va a invertir, es muy probable que en muchos casos no haga sentido económico hacer el proyecto. Entonces, de todas maneras creo que es un tema a abordar, pero reconozco que no es algo en lo que nos hayamos involucrado particularmente. Por poner un ejemplo en esto, yo creo que no solamente las concesiones marítimas, sino que en general llamemos todo el mundo de la permisología para proyectos, ¿no? La semana pasada tuvimos un evento relevante en Magallanes, cual fue H&F sacó su proyecto eólico del CEA y se ha producido una serie a partir de ahí de conversaciones, ¿no? De por qué sucedió. La empresa tiene su visión respecto al tratamiento que se le está dando en los servicios tienen su visión de qué es lo que la empresa está presentando y qué debe hacer. Entonces, yo creo que estamos en el momento justo porque estamos iniciando una curva de aprendizaje que pasa por lo siguiente. Los proyectos tienen oportunidad, sin duda. Conversábamos la ruta del hidrógeno verde del ministerio, el ministro Llobet en su momento decía, esto es una carrera de Chile al 2030. El 2030 nos vamos a hacer una foto y ahí es donde realmente van a estar los que van a tener una importancia relevante importancia y relevancia en esta industria. Entonces hay que llegar ahí. Pero sin duda que eso no pasa por relajar nada. O sea, lo que pasa es justamente por revisar lo que tenemos, que en muchos casos es muy antiguo o lleva muchos años operando, y ver qué pudiéramos ajustar, manteniendo la calidad obviamente de la revisión y que las cosas se hagan de forma debida, particularmente desde el punto de vista de los proyectos, qué debemos revisar para agilizar, ¿ya? Pero siempre pensando en que esto no es relajarlo, sino que revisar para optimizar y para que la cosa pueda ser mucho más oportuna. Yo creo que hemos iniciado ese camino con el evento H&F SEA Región de Magallanes la semana pasada. En términos de recursos, no hay recursos contemplados para eso, pero sí a mí me toca participar. El gobierno tiene o instauró una mesa interministerial donde hay 11 ministros que trabajan en el tema del desarrollo del negocio del hidrógeno verde
Este comité interministerial tiene distintas mesas de trabajo y a mí me toca participar en la del rol de las empresas del Estado. Y una de las cosas, por ejemplo, que estamos abordando ahí es el giro de ENAP. Actualmente ENAP tiene un giro que permite desarrollo en hidrocarburos líquidos o gaseosos. Y claramente el hidrógeno no está contemplado dentro. Entonces estamos trabajando el giro. Otro elemento que deberíamos trabajar, a propósito de la pregunta, es qué pasa con las concesiones marítimas. Probablemente se comience a ver el tema de qué pasa con los permisos ambientales y así sucesivamente los planes reguladores, los planes territoriales. Hace unos meses en una conferencia de la Cámara Chilena de la Construcción en Magallanes, el gobernador regional comentaba que la cantidad de planes y de ordenanzas y de regulaciones nuevas que tienen que salir a raíz de esta nueva industria. Y lo que estábamos proyectando es que el primero, que es el plan territorial, le queda más o menos 2 años. Entonces, hay una dinámica anterior, porque los proyectos están en desarrollo hoy, que se tiene que dar entre las autoridades correspondientes y los proyectos para intentar llegar a un equilibrio de poder desarrollar los proyectos en oportunidad, pero cumplir debidamente con todos los pasos, ¿no?, en el proceso de permisos. Ya, y vamos a terminar con una última pregunta en beneficio del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Te escucha bien? Hola, Yuris, Andrés. Yo, bueno, tengo una consulta para cada uno. Respecto a Yuri, respecto al tema de los puertos, evidentemente son relevantes, ¿ya? Nosotros estamos haciendo desarrollo en temas de hidrógeno verde para lo que es la parte interna, el tema de lo que tiene que ver con el capital humano y también desarrollo para exportación. En ambos casos los puertos son relevantes, ¿ya? Y tú mismo mencionaste, hay criterios en el marco regulatorio que aún no están definidos. Vamos a hacer respecto al tema medioambiental, ¿cierto?, al retiro que hizo la compañía respecto a su proyecto ante el área, digamos, que rige todo eso. Entonces mi consulta es, en el tema de las concesiones marítimas, ustedes que quieren generar nuevos puertos, ¿cierto?, ¿han tenido algún tipo de dificultad respecto de la parte medioambiental? Si hay un puerto nuevo, son 10 años más o menos, ¿cierto?, que pueda estar en funcionamiento. El hidrógeno verde o el amoníaco verde requiere, específicamente el hidrógeno, un piping especial, ¿cierto?, un montón de otras cosas que son súper importantes técnicas, pero también cómo ustedes van a hacer para poder bajar esas barreras de entrada para poder finalmente construir el puerto. O sea, quiero saber si ustedes tienen algo pensado, porque construir un puerto, ¿cierto?, hay estudios de maniobrabilidad. Nosotros, por ejemplo, que hacemos este tipo de trabajo en el puerto de Coronel, voy a dar un ejemplo. Cuando postulamos, entramos al proyecto, lo primero que nos dijeron, mira, estamos 3 años atrasados, así que tu proyecto lo vamos a ver en 2022. ¿Te fijas? A verlo, o sea, ni siquiera resolverlo, nada. Estamos hablando de 3 años de retraso. Entonces mi consulta es si ustedes tienen un plan de contingencia, cosas que lo que se está planificando pueda resolver estos temas y si han tenido alguna barrera medioambiental. Esa es la pregunta. Respecto al tema de Andrés, ¿cierto?, mi pregunta va asociada a lo siguiente. Nosotros no tenemos mucha cultura de capital de riesgo. Esto es una industria nueva. Los desarrollos se están haciendo, yo compongo una mesa de hidrógeno verde de la Araucanía. Y básicamente hemos tenido que ir consiguiendo los terrenos, tenemos temas de generación, no tenemos la fortuna de tener un piloto grande como se está haciendo en Magallanes para aplicaciones. Por lo tanto, tenemos que nosotros generar nuestras propias plantas. Entonces, cuando vamos a comprar o pedir un PPA verde, la realidad está muy caro, o sea, no se financian. Y lo tenemos que hacer a esfuerzo propio. Entonces, la pregunta de Andrés, ¿hay posibilidad de generar un capital de riesgo real acotado a las diferentes etapas de un proyecto de generación de hidrógeno verde? Evidentemente, el insumo principal es la energía, ¿te fijas? Y cada región tiene potencial de acuerdo a su implementación, pero cuando la ley eléctrica, ese marco regulatorio, y te voy a vender a spot,
la persona que te está generando eólico o solar generalmente va a privilegiar donde le pagan más, y esa es una realidad. Entonces, no sé si hay instrumentos de financiamiento que sean de cierta forma diferenciados para cada etapa de los proyectos de hidrógeno verde. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, el tema de financiamiento es complejo desde ese punto de vista porque, claro, como mencioné en la presentación, los tomadores de riesgo lo hacen en función de su capacidad y el momento en que están en el proyecto. Probablemente en el tema del desarrollo del hidrógeno verde, el financiamiento va a estar disponible para aquellos proyectos que hagan más sentido desde el punto estratégico y también de los que estén más cerca de la madurez económica. Por ende, por eso que lo que está pasando en Magallanes va en la línea de eso, porque probablemente sea el hidrógeno más competitivo producir en el corto plazo y exportarlo. Lo mismo está pasando en el norte. En el caso de la zona central, el Valle Central, digamos, hay una cosa interesante porque es una mezcla de las dos cosas. No hay tan buen recurso natural, por lo tanto el costo de la energía es marginalmente, o sea, no marginalmente, un poco más alto, digamos, pero por otro lado sí puede existir una demanda importante a desarrollar internamente. Entonces, ese juego va a ser interesante poder evaluarlo respecto a que si somos capaces de lograr encontrar off-takers locales que sean capaces de poder pagar una prima un poquito verde por estas moléculas que van a ser carbono neutral, probablemente pueda aparecer un financiamiento, sobre todo para las etapas de construcción, siendo aún más difícil todavía conseguir todavía el financiamiento para las etapas más tempranas. Pero de todas maneras la cosa va por ese lado. Mientras haya un off-taker, alguien que esté dispuesto a pagar por eso, que puede ser el caso de la industria forestal, la industria del acero, perfectamente eso se puede dar. En el caso de los puertos y de concesiones o temas ambientales, en estos momentos estamos en etapa de desarrollo de ingeniería conceptual, de forma tal de poder definir un diseño previo. Estamos considerando, bueno, batimetrías, corrientes, olas, todo eso que ya conocemos, para poder determinar cuál es la solución que vemos actualmente, y no solamente en la parte portuaria, sino que en particular todo lo que es el servicio de combustibles, por ejemplo, como el amoníaco, que nos parece que es sumamente relevante. Pero sí, en nuestro planning, por ejemplo, en concesiones estamos considerando 3 años. Y bueno, 3 años de forma conservadora, esperamos que eso lo podamos ir ajustando en el tiempo, pero hoy en día estamos considerando para efectos de concesiones 3 años, y en el permiso ambiental una elaboración de estudio ambiental que no baja de los 18 meses y una tramitación más o menos equivalente, 18 meses más. Perfecto, muchas gracias a los expositores, a las excelentes preguntas realizadas, y a continuación el señor director de la Academia Politécnica Naval le hará entrega un presente a los expositores, por favor. Andrés Yuris, primero que nada agradecerle su participación en esta conferencia en torno a Innova Polinap año 2022, lo cual nos permite tener una mirada de qué es lo que están haciendo algunas empresas, como ENAP, una empresa importante del país, y cómo avanzando en el desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país, y también la mirada, Andrés, de qué es lo que tenemos que hacer en el futuro y cómo vamos incentivando que nuestro país vaya cumpliendo lo que dijo, es reducir la huella de carbono y reducir también el uso de combustibles fósiles. También nos permite ponernos a pensar de cómo la Marina puede participar de esto en apoyo a estas metas que nos hemos puesto como país, y también cómo nos beneficiamos como institución, sobre todo en aquellos lugares que son lejanos para nosotros, que tenemos que cubrir porque es parte de nuestras funciones, y que tenemos todo un aspecto logístico que es para poder abastecerlo y esa gente pueda vivir en esos lugares. Así que muy interesante el tema, y por favor les pido un aplauso de agradecimiento.